De Quisqueya al mundo. Pues claro que nos honra hoy en nuestro programa recibir a Omar Molina, nieto pero también pintor y artista, Así es. ¿verdad? Del maestro Oviedo, quien en esta primera parte estará aquí con nosotros como sucesor estético, visual de la obra del maestro, ya que Omar tuvo la idea, ¿verdad?, de crear la fundación. Omar, tuviste tú la idea, ¿verdad?, de crear la La fundación fundación en una primera Ramón etapa, Oviedo. en una primera etapa fue creada, institucionalizada por el señor Antonio Ocaña, en una primera etapa. Ya luego, Sí, Antonio Caña, que fue un excelente y brillante coleccionista de la obra del maestro. así es, fue su representante y también amigo, y tuvo la idea de formalizar lo que era la Fundación Ramón Oviedo. Con los años, él entendió que ese legado institucional tenía que ser necesariamente parte integral de la familia y sus herederos más directos en el aspecto sucesorial. Y él cedió la parte ya organizada de la fundación y recayó sobre mí el volver a reestructurar para estar dando el servicio que requiere una institución de esa naturaleza. ¿Sigue siendo Antonio Caña miembro de esa fundación? Claro, miembro honorífico, claro, claro. Claro. Es un amigo con el cual yo consulto todas las actividades concernientes a la obra del maestro. Sí, Es una persona que goza de nuestro aprecio, claro que sí. de nuestro respeto y en vida fue una persona muy cercana al maestro. Sí, sí, yo honestamente debo decirte, Omar, que yo conocí a Antonio Caña en los 90 y algo, en su casa de Arroyo Hondo, y él tuvo la distinción de invitarme a su casa a yo conocer la colección que él tenía del maestro Oviedo y de presentarme al maestro. Y fue a partir de ahí que yo reencuentro al maestro casi 30 años después de haberlo visto. Wow. Y que de ahí renace de nuevo una relación hasta volvernos a encontrar más tarde en París, en un taller que fuimos a visitar de otro maestro dominicano del exilio que se llama Vicente Pimentel. Entonces, Omar, ¿qué significa para ti hoy día tener en tus manos esa responsabilidad? Un gran compromiso, pero asumido con mucho amor, mucha determinación y sobre todo yo pienso que es una representación en mi persona, pero de importancia nacional, porque el maestro no es solamente de nosotros como familia, el maestro es un patrimonio de todos los dominicanos, del cual nos debemos sentir orgullosos, una persona que se entregó en vida a todo lo que fue su obra pictórica, y no solo su obra pictórica, sino un gran legado de vida para ser emulado. Sí. Yo entiendo que por todos los dominicanos. Sí, él era un hombre de luchas, de convicciones, de compromiso, con un sentido muy amplio de la dominicanidad, originario del sur, Correcto. muy comprometido con la gráfica. Él arrancó como grafista, como publicista, Sí. y teniendo algo que tienen los grandes maestros, y es que la obra, lo esencial de una obra es el taller. Oficio de taller. Oficio de taller. Y yo tengo ese recuerdo del otro lado de la ciudad, de haberlo ido a visitar, Así es. y de encontrarlo a él con su blusa, con sus manchas, con sus colores, con sus pinceles. ¿Cómo estamos, don Ramón? Que era un hombre muy silencioso, de pocas palabras, muy discreto. Sí. Y él lo que decía, trabajando. Así es. Trabajando. Él asumía el trabajo. Era un hombre muy discreto. Entonces, Omar, siendo tú niño,
¿cómo tú te concientizas que tu abuelo es un gran artista? Bueno, realmente, desde que yo tomo conciencia, la conciencia necesaria para ser tocado de manera absoluta. Fíjate que mi madre, que es su hija, mi madre también pinta. Y nosotros somos en realidad una familia que tiene ese común denominador. Hay varios artistas, entre ellos uno también que se falleció de nombre Renzo Oviedo, muy conocido también por su paisajística. Sí. Y como usted mencionó, el maestro comenzó muy temprano, pero su padre fue también un gran dibujante lineal, de perspectivas y todo ese tipo de cosas. Y por esa razón es que él nace, como usted mencionó, en el sur. Su padre fue empleado del ingenio allá en Barahona, en términos de ser un funcionario, en términos de los planos y eso, y todo ese tipo de estructuras lineales. Pues bien, en mi caso preciso, con la pregunta que usted me hace, desde que yo tomo una conciencia necesaria, asumo, veo el ambiente, me crío desde muy pequeño bajo su manto y todo lo que veía era sus libros, sus obras, las pinturas, los lienzos, el olor, toda esa atmósfera. El olor. Oiga, Claro, el qué olor. bueno que lo digas porque un taller de Claro, artista claro. tiene un olor Singular, específico, específico, así es. singular, según el tipo de pintura Así es. que utiliza el pintor. No es Así igual un es. olor de acuarela, Sí. de acrílica o de O de óleo, óleo. así es, correcto, correcto. Y toda esa atmósfera creó en mí la conciencia necesaria para asumir eso con respeto y admiración, sobre todo. Ujú. Lo acompañé desde muy temprano. Él vio en mi persona una persona de un diálogo, vamos a decir, consulto, en el hecho de que desde muy temprano él vio mi inclinación hacia el dibujo, pero fue de manera espontánea. No fue que él me dijo, mira, tú vas a hacer esto, o necesariamente por el hecho de él ser un gran maestro, él entendía que podía pasar la antorcha a alguno de sus familiares. Mas, sin embargo, tú trabajabas con él en el taller, él te daba consejos de luces, de matices Sí, sí, y sí, te daba técnicas. claro, claro, y lo vi en muchas ocasiones determinar diferentes técnicas y la verdad que para mí fue un privilegio Bien, verlo ejecutar en las diferentes disciplinas, tanto en el dibujo como en la pintura. sí. Sí, Eh, sí. Eso creó necesariamente la base para yo conocer y él darse cuenta que yo podía ser una persona que pudiera cuidar su legado. Sí. Fíjate, Omar, estamos en la cápsula de nuestro programa Caribe Somos, en una de las cápsulas que es de Quisqueya al Mundo. Y si estamos en el plano nacional, no nos podemos desvirtuar de la idea de que el maestro Oviedo es probablemente el artista más internacionalizado de la segunda mitad del siglo XX. Correcto, correcto. Sucede que su personalidad de compromiso, su discreción, porque no tenía ninguna fanfarronada, ni ningún tipo, digamos, De de grandeza ni de convivencia de estatus, debemos entender que ese maestro, tanto de educación por ser tu abuelo, como de arte por ser el artista, el pintor que fue, tiene obras en el mundo entero. Tiene obras en las Uffizi de Italia, Así es. tiene obras en la UNESCO de París, en el Museo de la OEA, inclusive aquí donde estamos en Funglode. Sí. Hay un fresco del maestro Oviedo en la recepción Así a la es. derecha. Sun Moon. ¿Eh? Sun Moon. Moon. Sí, sí. ¿Eh? Ok. Y realmente es impresionante saber que él viajó toda América Latina. Tuvo excelentes relaciones con Guayasamín,
lo difícil que es tener relaciones entre maestros. Así es. Él tuvo una relación inteligente con Guayasamín. Sí. Entonces, ha trascendido con su obra visual y ha trascendido con su factura. Correcto. Es decir, que él tiene una obra alegórica, expresionista, a veces con lenguajes surrealistas y, sobre todo, con una relación muy zoomórfica de los cuerpos. Así es. Fusión cuerpo-animal, cuerpo humano, una especie de alegoría del cuerpo en los límites que también tenía Picasso. Eso es correcto. En los límites de la representación gráfica de Picasso que sin lugar a dudas fue uno de sus artistas también con el cual él hizo una conexión visual muy intensa, al grado que en un momento me comentó que en una visita que él hizo a España, precisamente con el señor Antonio Caña, en el Museo Picasso, en un momento él le pidió... de Barcelona. Sí, le dijo, Tony, sácame de aquí, porque si yo sigo mirando a este hombre va a volver de nuevo a influir demasiado. Y yo sé de su grandeza, pero también entiendo que cada artista debe mantener su estilo, claro, y mantener su esencia pictórica. Muy bien. Sin dejar de reconocer la gran influencia que siempre, cuando es de manera positiva, crea una base muy sólida en los artistas. Todo el mundo tiene una influencia, todo el mundo tiene, no hay padre sin hijo. Y él lo reconoció. Sí, que Picasso en él fue una gran influencia. Pero fíjense, qué mejor idea que en esta cápsula de Quisqueya al Mundo, ¿verdad? Este testimonio que nos da el nieto del maestro Oviedo, Omar Molina. La naturalidad, la franqueza, la sutileza de Oviedo de sentir, sácame de aquí, porque está trascendiendo demasiado. Así. ¿Tú sabes por qué a mí eso me conmueve? Porque Picasso era un caníbal. Un genio. ¿Me entiendes? ¿Por qué te digo que era un caníbal? Que tenía una potencialidad tan grande y una personalidad tan grande que canibalizaba a las mujeres, las madres de sus hijos, y también canibalizaba a cualquier duende, a cualquier talento que estuviese a su lado. Y qué bueno, esa prudencia de Oviedo, me encantó. Sí. Me encantó de que él dijera, sácame de aquí. Él era muy honesto, muy honesto. Porque hay que saber estar lejos de aquellos que te puedan influir de tal manera que te ahoguen. Él supo el límite que debía de tener Picasso sobre su obra. Me encantó esta historia, me encantó. Radio Funglote. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @Radio Funglode. De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical, con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical, por Radio Funglode. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. De par en par. ¿Qué más de par en par que ser nieto de Ramón Oviedo, pero además ser artista como Ramón Oviedo y además llevar la obra, la protección y difusión de la obra de Ramón Oviedo? Omar Molina, ¿cuál es el objetivo principal ahora, en 2021, de la Fundación Ramón Oviedo? La Fundación Ramón Oviedo, su importante rol dentro de esa gran carrera ilustre de ese personaje, fundamentalmente es proteger su legado y difundir su obra en su justa dimensión. ¿Qué entiendes por justa dimensión? Yo entiendo que la justa dimensión del artista per se, Ramón Oviedo, es llevarlo desde un compromiso estatal al justo lugar que merece en el ámbito internacional, que aquí es ampliamente conocido, ampliamente respetado, y yo creo que lo que merece un artista de la talla de Ramón Oviedo es la universalidad, que su obra ocupe el peldaño que merece en todos los términos posibles. Sí, yo creo que la palabra universalidad es interesante porque digamos que a nivel de lo internacional él ha tenido, como decíamos anteriormente, suficiente presencia, pero yo creo que Ramón Oviedo se merece un compromiso desde las autoridades presidenciales. Correctamente. Yo recuerdo, Omar, siendo yo joven adolescente, que no había un viaje del presidente Charles de Gaulle a nivel internacional sin que en los 3 o 4 días de aquel país donde él estuviera, fuese Japón, fuese Canadá o fuese Estados Unidos, que la delegación plenipotenciaria de una embajada o de un servicio cultural no abriera una exhibición de un artista francés. Excelente. Yo creo que la mayor conducción diplomática de una marca país es mover y movilizar todo lo que es la marca país. Exacto. Correcto. Y, por ejemplo, quiero saber algo. ¿El MoMA de Nueva York alguna vez se acercó a la obra de Oviedo? Hubo una vez un intento, precisamente, uno de los coleccionistas más importantes dominicanos y en el ámbito internacional. ¿Quién era? Isaac Ruckman. Ah, sí, Ruckman. Isaac Ruckman. Pero él está todavía vivo. Sí. Su socio, quien es la persona que acumuló Liv, falleció, que es Ajá. quien tiene la colección más grande Sí. del maestro. En ese momento él me confesó, para el proyecto del cual usted participó Sí. como crítica, la exposición introspectivo, Sí. para darle reapertura Sí. a la galería que en su momento Sí, claro. el presidente, valga la aclaración, Leonel Fernández, tuvo la distinción de homenajear en vida al maestro con esa apertura de esa galería, la cual años posteriores fue clausurada
Y, Sí, son. y recientemente un error garrafal. Garrafal, por Dios. Y recientemente por las autoridades que están en el momento, a través de la ministra de Cultura, Sí, se le dio reapertura formal. Sí. Doña Carmen Heredia le dio Sí. reapertura formal. sí, Ese proyecto sí. del cual usted es partícipe y nos honra con su escrito que está en ese catálogo. Pero volviendo al punto de la pregunta, el señor Ruckman me dijo que para los años 80 él tuvo la intención de hacer un trabajo con la obra del maestro para la Galería Marlborough, De Londres. que es una galería De Lom- de- de suma importancia. claro, es la galería que recibió a Bacon. Así es. Es la galería que recibió al sobrino de Freud. ¿eh? Y es la galería que siempre está con todos los maestros punteros del siglo XX. Así es. En ese momento hubo un impasse con su socio, el señor Leaf, y ese intento de lo que pudo haber sido esa internacionalización para esa fecha, que también la tuvo en un momento una persona muy importante que se llamó José Gómez Sicri, que fue el crítico, uno de los críticos más importantes de su época en el ámbito internacional, y que manejaba la Galería de la Unión Panamericana, que fue quien hizo posible que el maestro hiciera un mural allá en Washington, Claro. en la OEA. Ese personaje se enamoró, se cautivó con la obra del maestro, y desde los años 70, cuando él vino aquí, le otorgó el Gran Premio de Honor de la Bienal del año 1974. Desde ese momento él entendía, él le dijo, mire, Oviedo, usted tiene una obra para estar a la par de cualquier artista de categoría internacional. Sí. Y yo le prometo que yo voy a hacer ese trabajo. Sí, ahí tocamos un punto sumamente clave, que no hay mayor marca país que no sea aquella que dan los artistas y los pensadores. Correcto. Cuando tú dices Picasso, dices España. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ya uno sabe que cuando uno dice Ramón Oviedo, uno dice República Dominicana. Eso es así. Entonces, cuando tenemos delegaciones en países como España, como Italia, como Francia, hay entonces que promover la obra para poderla posicionar en un aspecto museológico. Correcto. En un aspecto que esté comisariado como una obra de maestro. Claro. Pero creo yo, Omar, que eso viene. Sí. Porque ustedes están trabajando en la buena dirección. Estamos trabajando. En la buena dirección. Sí. Y además, déjame decirte, hay que decir las cosas como son. Yo creo que nuestra ministra de Cultura, Carmen Heredia, es una mujer que sabe batallar. Claro. Y creo que haber retomado, reimpuesto el nombre a la sala de exposiciones del Ministerio de Cultura, ya esto tiene que ser una señal importante. Importante de que una autoridad del Estado reconozca la relevancia de ese gran maestro. Y déjame decirte, la exposición introspectivo fue una exposición absolutamente maravillosa, con unas obras increíbles. A mí esta que está aquí me tiene como esta de la momia, estos dos retratos, ¿verdad? Autorretrato en blanco Sí. y en rojo. Pero esta automomificación con ese sentido del humor sarcástico del maestro, que era un hombre de pocas palabras, pero que tenía una chispa en el ojito cuando tiraba una, que había no que escucharlo en su boca, leerla en su ojo. En su ojo, exactamente. Ok. Entonces, esta introspectiva fue toda una serie de autorretratos
Entre ellos estos, creo que son tuyos, de tu colección, los dibujos sobre papel. Hay algunos que son periódico. Hay algunos que son de Kelvin Ñar, otros de Ocaña y unos que son Ok. míos. Fue una exhibición absolutamente deliciosa, bien presentada, dignificada. Y yo sé que estuvieron presentes, por ejemplo, la alcaldesa, Claro. personalidades. Entonces, hay que seguir trabajando en ese sentido. Claro. El sentido es que Oviedo es más que una marca país, es una marca de la genialidad universal, es una marca de la capacidad que tiene un ser humano de crear con su imaginario una visión del mundo y un pensamiento. ¿No? Y como lenguaje universal, el arte visual, la plástica, es un lenguaje universal y nos engrandece. O sea, Claro. yo sé que somos un país, como usted citaba en el principio, con una particularidad que siempre damos la sorpresa en algún punto. Claro que Fíjese sí. como usted le puse mucha atención a eso de las Olimpiadas. Cuando Sí. usted dice que en cada una de las Olimpiadas salimos en algún punto, Sí, destacamos la genialidad del dominicano. sí, claro que sí. Y en esa parte que nos compete, este personaje, como yo lo cito, de importancia nacional, porque es así como yo lo asumo, aparte de ser mi abuelo, del cual me siento muy orgulloso, pero entiendo que es un personaje que nos engrandece Ya. como dominicanos, porque es un tipo que conecta. No hubo maestro que no visitara el país. Por ejemplo, en el caso de Rufino Tamayo, Sí, 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 sí. vino en la década del 90 invitado a ser reconocido por el gobierno. Cuando le dieron un tour por la colección permanente del MAN, del Museo de Arte Moderno, cuando ve precisamente la obra, uno que va, uno que viene, hizo un alto dentro de su recorrido, sin conocer a Oviedo, y cita, eso es arte. Ahí se armó un revuelo, porque una figura de esa ¿verdad? Notoriedad universal, hacer conexión de manera espontánea con una obra de un artista que no conoce, eso es mucho decir. Claro que sí. También, sí. pero como usted citó también el hecho de Guayasamín, Guayasamín tan pronto conoce a Oviedo, quedó cautivado Sí, sí, e inclusive le pidió en reiteradas ocasiones hasta que se llevó a cabo una exposición allá. sí. Le dijo, Ramón, ¿cuándo es que tú me vas a complacer? Pues mira. Y entre otros maestros, sí, Pérez no, Celis. No, pero yo te voy a contar algo aquí, Omar. Esta que está aquí. El recuerdo que yo tengo de don Ramón Oviedo es uno de los recuerdos más bellos que yo pueda tener de París. Es cuando él vino a París con Antonio Caña y que yo tuve la suerte de pasearme con ellos por las orillas del Sena hasta llegar al taller de otro maestro, Vicente Pimentel. He visto unas fotos geniales que están ahí, sí. Y yo quiero decir esto a mis oyentes. Ya yo tengo una edad, voy para 70 años. No puedo negar lo que fue mi vida, porque confieso que he vivido y que tengo mucho que vivir todavía. Excelente, excelente. Entonces, lo que ha significado para mí, Omar, tener a Oviedo y a Vicente Pimentel juntos en el taller, pero no eso no era lo importante. El secreto mantenido para la eternidad de qué fue que esos dos genios, esos dos maestros, pudieron decirse en la estrechez de esa fraternidad y de esa emoción de encontrarse tantos años después. Y de cómo Vicente Pimentel, 30 años fuera del país, recibe con orgullo y generosidad a Oviedo, y cómo Oviedo comparte con él como si hubiese sido ayer que hubiesen estado juntos en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Eso para mí es inolvidable. Así es. Omar, te agradezco tu presencia. Muchas Sabemos gracias. que la fundación
tiene aquí una puerta abierta, como la tiene el maestro Ramón Oviedo. Y dinos si tienes alguna actividad próxima en cuanto al maestro. Bueno, sí, nosotros acabamos de abrir el local de la fundación para trabajar de manera formal, y dentro de los proyectos más importantes que tenemos es la celebración del centenario del maestro ilustre de la pintura dominicana, el cual se celebrará en el año 2024. Y para ese gran proyecto de importancia estatal, nosotros estamos estructurando un sinnúmero de actividades propias de la magnitud de esa celebración. Muy bien. En esa dirección estaremos trabajando y la invitamos a usted a que se una también en esa celebración para que todos podamos lograr ese gran magno evento. Estaré presente. Así es. Y de todos mis secretos que tengo de Ramón Oviedo. Excelente, excelente. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ustedes. ¿Tú crees que es de tu interés y de interés de la fundación dar las coordenadas de la fundación? Claro, claro. Estamos Pues, ubicados en la Plaza Madelta 3, Avenida Rómulo Betancourt 297. Allí también estamos dando el servicio de la certificación de autenticidad para proteger el legado del artista. importantísimo, coleccionistas que tienen obras del maestro Ramón Oviedo. Tienen ustedes la Fundación Ramón Oviedo, que les va a dar la autenticidad de las obras. No hay defensa de precio y valor de una obra sin la autenticidad. Así es, así es. Gracias, Omar. Ha placer. sido un placer y que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.